sale su manager de Maluma y empieza a platicar de muchas cosas y saca un tema que ni siquiera venía al caso, ni siquiera. Este señor, el manager, dijo, lo que sí les voy a decir es que Maluma jamás, jamás va a recibir un premio que se lo vaya a entregar un negrito. Eso nunca lo van a ver, sus ojos nunca van a ver eso. Y lo peor es que cuando se le cuestiona a Maluma, oye Maluma, tu manager dijo esto, sabes que esto es racismo, sabes que habló de una manera tan despectiva de la gente de piel oscura, ¿qué piensas de eso? No, yo le doy total apoyo a mi manager, dijo. Y lo que dijo, pues lo dijo porque así lo sintió. Y ya, yo lo apoyo, es todo lo que les puedo decir. Y esto tampoco cayó nada bien para la gente. Bueno, pues resulta que Maluma comienza a recibir muchas críticas por grupos feministas que decían, oye Maluma, pues digamos que no nos veas así, no nos trates así, porque cada canción que sacas es es de migrante para las mujeres, decían, ¿no? Cámbiale, o sea, bájale tantito, tampoco hay necesidad como de agredirnos todos, ¿no? Pero Maluma, la respuesta que les daba era sacar otro sencillo, que si la vitamina, que si esto, que si el otro, y de nuevo poniendo a una mujer, pues como un objeto sexual meramente. Bueno, fíjense que por si fuera poco, ya Maluma ya estaba pues en el centro de la polémica, ya a mucha gente, pues había caído de su gracia, ¿no? Ya para mucha gente era así como de, pues se nos cayó Maluma, ¿no? Aquel muchachito tan sencillo y tan buena onda, ahora en lo que se convirtió, pero no fue todo. Resulta que no solamente a Maluma, desde hace algunos años a la fecha, a muchos artistas, a muchos cantantes, se les ha vinculado con grupos delictivos, a muchos. Recientemente, Natanael Cano aquí en México, no sé si lo vieron, no sé si supieron eso, pero digan, le manda saludos a su padrino, ¿no? Natanael en un concierto, y pues digamos que pues el padrino tiene sus negocios, ¿no? Entonces, pues a muchos se les ha relacionado con esto. Y en el caso de Maluma no fue la excepción. ¿Por qué? Porque comenzaron a decir, oye Maluma, ¿te acuerdas que tu papá tenía mucho dinero cuando tú estabas chiquito? No, pues que sí. Pero también te acuerdas que de la noche a la mañana tu papá quedó en la ruina. Sí, también me acuerdo. Y que pasaron unas rachas tremendamente espantosas porque se quedaron sin dinero. No, pues sí. ¿Tuvo algo que ver esta situación de tu papá con que él haya pertenecido a algún cártel de la droga de aquí de Colombia? Para Maluma eso le cayó como un balde de agua helada, porque no se esperaba que fueran a relacionar a su familia con esta situación. Imagínense nada más, o sea, no era poca cosa lo que le estaban preguntando. Y es que efectivamente, como les había dicho en un principio, su papá, el señor Luis, había tenido muchísimo dinero. Era una persona muy pudiente en algún momento, pero de la noche a la mañana e inexplicablemente, el señor se quedó en la ruina. Y desde aquella época, desde aquellos años, se decía que la razón por la que don Luis se había quedado en la ruina era porque había hecho malos negocios con gente del narco. Miren, de esto no está comprobado nada. No, pero sí es algo que se ha dicho desde aquellos años, desde aquel momento. En el 2021 Maluma tuvo que salir ya, porque ya eran muchas preguntas, ya eran muchos rumores, ya eran muchos cuestionamientos, y tuvo que salir a aclarar y desmintió. En ese momento dijo, no es cierto, mi familia nada tiene que ver con esto, nosotros somos gente trabajadora, nos hemos dedicado al trabajo prácticamente de toda la vida. Y les digo, no hay pruebas, ¿no? De que esto haya sido así, pero de que se ha dicho desde que Maluma era niño, eso es un hecho. Eso sí pues se ha hecho público, aunque les digo, no hay nada confirmado. Bueno, fíjense que Maluma defiende mucho a su papá y dice que no, y que de hecho el señor, pues es un hombre muy trabajador, muy trabajador, que nada tiene que ver con estos asuntos y menos del crimen organizado, que con esto no se metería. Pero la duda ya está sembrada, la duda ahí está. Bueno, ahora,
que si su comportamiento, que si sus noviazgos, que si el ser grosero con los fans, que si esto, que si lo otro. Se le iban sumando más polémicas. Cuando llega en el 2022 este evento mundial de fútbol en Qatar, ¿se acuerdan ustedes que habían invitado a varios artistas, entre ellos Dua Lipa, a esta Shakira, y que ellas dijeron, no vamos? Y no vamos a ir porque Qatar es un país del mundo en donde no se respetan los derechos básicos de las mujeres. Y creo que lo sabemos, ¿no? Que en estos países, principalmente musulmanes, muchos de ellos, pues se tiene a las mujeres en una represión total. Y no es algo nuevo y no es que lo diga yo, es que la historia pues así lo dice. Entonces, por esa situación, tanto Dua Lipa como Shakira cancelaron su invitación y dijeron, no, gracias, hasta que haya un poquito más de derechos elementales para las mujeres. Pero Maluma sí aceptó y dijo, no, yo sí voy, ¿no? Porque aparte, pues él le encanta el fútbol, entonces dijo, no, pues es el mundial, ¿cómo no voy a ir? Y lo que la gente quería es que él, en solidaridad, dijera, no voy, para que por lo menos de alguna manera se note que muchos estamos en contra de cómo se está tratando a las mujeres. Y cuando un reportero, creo que fue de Israel, el reportero le preguntó que por qué había ido si finalmente él cantaba para las mujeres, su público eran mujeres, no todavía se enojó, Maluma, todavía le dijo, ay, qué grosero, se levantó y se fue. Y eso no le gustó mucho a sus fans. Y luego, cuando se arma todo el escándalo de este señor Puff Daddy o Diddy Combs, que ya ven que lo traen, pero con tanto escándalo, pues hay fotos de Maluma en las fiestas de Diddy Combs. Y eso tampoco le gustó a la gente. O sea, decían, ¿qué pasó con Maluma? ¿Dónde está el chamaquito aquel que debutó con Mil Sueños, con Pena? ¿Dónde quedó? O sea, ya no es absolutamente nada, nada, nada de lo que algún día conocimos de Maluma. Obviamente, él niega todo. Y él dice, pues, que la gente solo ve lo que quiere ver, pero que en realidad él sigue siendo el mismo, que en realidad, pues, no ha hecho nada de lo que se dice, cuando incluso hay videos, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que lo que la gente piensa que ocurrió con Maluma es que cuando él era chiquito tuvo mucho dinero por parte de su papá. Después viene la parte de quiebra, en donde pues dejaron de tener dinero, tuvieron que adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. Y cuando inicia su carrera y nuevamente le llegan los lujos, la celebridad, la fama, el dinero, se descontroló y entonces no supo qué hacer y ahí es donde empezó pues a cambiar totalmente su actitud, que eso suena lógico, ¿no? Dicen que la fama y el dinero le robaron su tranquilidad, dijeron en aquel momento. Bueno, pues miren, Maluma, ya sabiendo todas estas situaciones que le habían criticado muchísimo, muchísimo, sale a dar una entrevista y en esa entrevista dijo que sí le había afectado mucho la fama, que incluso llega a tener episodios de ansiedad, de inseguridad, que llega a padecer crisis emocionales, incluso que llega a tener sensaciones de soledad y esto le provoca depresión. Y que muchas veces lo único que llegaba a tranquilizarlo era irse de parranda con sus amigos, tomar alcohol y fumar. Llegó el momento en el que su carrera ya era insoportable y la pospuso, ¿no? Dijo, me pongo en pausa y a ver si algún día regreso. Tengo que encontrar el rumbo de mi vida, dijo Maluma. Se metió a grupos de meditaciones, empezó a practicar el budismo, no es budista, pero empezó a practicar el budismo y eso sí le ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, fíjense que decía Maluma, y no crean que es que me siento así desde hoy. No, desde que yo estaba chavo, desde mi juventud, siempre me sentí así, pero no tuve el valor para hablarlo. Por eso también jugaba fútbol para tranquilizarme un poquito. Pero yo no tenía el valor de enfrentar esa situación. Ahora sí, dijo él.